Gracias, presidente. Es muy importante destacar la grave situación a la que ha llegado la mujer. El gobernador Urtubey se ha visto obligado a tener que anunciar este decreto de necesidad y urgencia y decretar la emergencia de género, porque la violencia hacia la mujer en Salta ha llegado a límites insoportables. Tenemos un gobernador que durante su propia gestión como gobernador se han incrementado las cifras de violencia hacia la mujer. Tenemos desde el año 2006 más de 100.000 denuncias e incluso hay abogados de familia que señalan que son muchas más las denuncias, porque las que se han estado teniendo en cuenta son las denuncias en las que las mujeres presentaban cuadros de ataques visibles en cuanto a su salud, de agresión física, pero después hay otras denuncias que no se las están teniendo en cuenta. Ha tenido que suceder la tragedia de que mueran 12 mujeres en lo que va del año para que Urtubey decrete la emergencia de violencia de género. Y en ese sentido, desde el Partido Obrero entendemos que buscó autoabsolverse por no haber implementado en la provincia de Salta la Ley Nacional de Violencia, que es la Ley 26.485, que debería haber regido inmediatamente. Se la promulgó en todo el territorio argentino. Entonces Urtubey señala que se tienen que adoptar medidas como la puesta en pie de hogares refugio, cuando de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia ya estaban establecidos por normas. Lo mismo sucede en el municipio salteño. La ordenanza 13.865, que plantea el establecimiento de los hogares refugio, nunca se ha puesto en práctica. Entonces se han estado aprobando medidas, pero que no ha habido una decisión política de ponerlas en pie. Y en este sentido, la grave situación a la que ha llegado las cifras que representan de violencia hacia la mujer muestran que el gobernador, quien está gobernando la Intendencia de Salta, el Intendente Isa, son responsables de que hayan avanzado los casos de violencia contra las mujeres. Tenemos además casos en donde las mujeres denuncian violencia, reclaman la institución del hogar y no tienen dónde ir. ¿Qué sucede con estas mujeres? En lo que va del año se han constatado más de 8.000 denuncias, desde enero hasta la fecha. Urtubey, entonces, cuando anunció la emergencia de violencia de género en la provincia, planteó que se iban a crear juzgados, pero obvió aspectos muy importantes que realmente contribuirían a que la mujer pueda superar el cuadro de violencia, y que tiene que ver con que no se le garantizó, por ejemplo, a través de este DNU, el acceso a un trabajo en blanco, y si esta mujer no puede hacer un trabajo, no se le garantizó un subsidio para que ella pueda sostenerse económicamente junto a sus hijos. Y esto es elemental. Las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, en la mayoría de los casos se ven obligadas a tener que convivir con el golpeador porque no tienen forma de sostener económicamente a su familia. Es decir, que el problema es material.
no se le garantizó en este DNU la cobertura social, no se le garantiza a las mujeres un asesoramiento legal. Es decir que este DNU ya tiene muchos límites, tiene límites insalvables. ¿Por qué decimos esto? Y es porque la orientación política del gobernador ha sido sostener un gobierno en el que ha permitido que prosperen los fiscales como Troyano, como Guarce, como el juez Soria, que se atreven a atacar a los niños. Por ejemplo, Troyano justificó el abuso a una niña. El juez Soria le impidió a la niña que había sufrido violación por parte de su padrastro que pueda acceder al derecho al aborto no punible. Es decir, que la justicia está impregnada de estos sectores y lo permitió el gobernador. Se ha nombrado el caso de Rosana Alderete, se ha nombrado a su hija, la única sobreviviente, que ha tenido que atravesar 16 operaciones para que ella esté en vida en estos momentos. Ha habido una jueza, la jueza Fabe, que ha presentado un recurso judicial que exige que el Estado provincial pague una indemnización a Vanina Alderete porque el Estado provincial no se hizo responsable de la vida de Vanina, ni de su madre, ni de sus hermanos. La indemnización que plantea la jueza es de 1 millón de pesos. Y el Estado provincial no quiere a apelado por una cifra menor. El problema no es de dinero, sino el problema es que no quiere reconocer que el gobierno debe ser responsable de la vida de las mujeres. Ante este cuadro tremendo que se sufre a diario, como decía hace un momento, se ha aprobado hace 4 años una ordenanza que plantea que se establezcan hogares refugio para las víctimas de violencia familiar y para sus hijos, para las víctimas que hayan pedido la exclusión del hogar y no tengan a dónde ir. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se puso en práctica esta ordenanza? El intendente, el bloque oficialista del Consejo Deliberante señalan que hace 11 años se están desarrollando políticas de prevención, de contención para las víctimas. ¿Pero qué se está desarrollando? Estamos en un cuadro en el que las mujeres no saben a dónde recurrir. El punto más alto de violencia y de agresión hacia la mujer se manifiesta en la prostitución y en la trata de personas. El intendente Isa nos dice que hay que visibilizar el problema de la violencia de género. Bueno, estaba a la luz de los hechos, estaban los casos de violencia de mujeres, que los tienen los organismos del Estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puso en práctica la ordenanza de refugios? ¿Qué pasó frente a las denuncias que realizaban los vecinos, que decían que en las confiterías habilitadas por esta intendencia, Terra Nostra, Quijote, Rumi, que estos lugares no funcionaban como confiterías, sino funcionaban como prostíbulos, que incluso había mujeres en esclavitud sexual? Y ahí estaba visible el problema. Y eso es el grado más alto de violencia contra las mujeres. ¿Pero qué hizo en ese momento? ¿Acaso avanzó en inspeccionar sobre estos puntos? Terra Nostra se cerró porque no tenía puertas de emergencia, no se cerró porque
se había demostrado que allí había trata de personas. Después de esto, ¿acaso ISA aplicó políticas en relación a aumentar la cantidad de inspectores para que puedan inspeccionar estos lugares que se benefician del negocio de la noche? No lo hizo. El intendente y el bloque oficialista están planteando en estos momentos la iniciativa de que se debe crear este programa de domicilios seguros. Nosotros entendemos que esto es para enterrar definitivamente la ordenanza de hogares refugios. Los domicilios seguros, de acuerdo al planteo que están realizando desde el bloque oficialista, no plantean en primera instancia una capacitación para las familias que de muy buena voluntad puede ofrecer su casa para albergar a una víctima y a sus hijos, pero no se le va a brindar, de acuerdo a esta ordenanza, este proyecto, no se le va a brindar una capacitación para la contención. Y hay algo muy grave que no está planteando esta ordenanza sobre domicilios seguros, que tiene que ver con garantizar una seguridad para la víctima. Y en este punto es importante destacar la voz de los profesionales que señalan que el punto más crítico que sufre la mujer en términos del proceso de violencia es cuando ella realiza la denuncia y solicita la exclusión del hogar. Ahí se puede presentar una instrucción del golpeador que lo lleva a querer golpearla, incluso a querer asesinarla. Entonces tiene este límite. Después, por otro lado, no garantiza una asignación presupuestaria específica. ¿Cómo va a funcionar? Entonces vemos que esta iniciativa de domicilios seguros también tiene límites insalvables y no van a contribuir a resolver de manera transicional incluso el problema de las mujeres. Desde el Partido Obrero hemos presentado un dictamen que acá no tenemos que hacer la vista gorda sobre lo que ya existe. Concejales que hablaron anteriormente dicen, acá hay que aprobar, hay que legislar para hacer. Bueno, entonces, ante este cuadro tremendo de violencia que sufren las mujeres, es necesario que en base a la ordenanza 13.865 se garanticen los recursos necesarios para habilitar en 180 días 5 hogares refugio y que cuente con el personal necesario para que le brinde a las víctimas la contención psicológica, una contención médica y por sobre todo que haya una seguridad. Yo quisiera defender este punto porque acá es importante dar una respuesta concreta. ¿Cómo que acá hay que debatir con seriedad, no hay que poner plazos? Los que están señalando esto no están viendo el problema de fondo, no quieren reconocerlo y no quieren reconocer que quienes están en el gobierno en estos momentos no han movido un dedo para resolver el problema de las mujeres. Ellos son responsables de la situación a la que han llegado las mujeres. La independencia económica es fundamental para que una mujer pueda superar el cuadro de dependencia y de violencia. Por eso es importante que las mujeres puedan acceder a guardería en los lugares de trabajo, en los barrios donde viven, para que ella pueda ir a trabajar y pueda emanciparse. Por eso es importante tener una claridad y ser concreto en la propuesta. Planteamos que haya un subsidio igual a 2 salarios mínimos para que la mujer pueda enfrentar la vida en otras condiciones. Nuevamente repito, la mayoría de los casos en los que las mujeres tienen que verse obligadas a convivir nuevamente con el golpeador es por la cuestión económica, porque ella no tiene trabajo, no tiene cómo sostener a su familia. Pero además, queremos señalar lo siguiente. Acá hemos recorrido un balance. Se han aprobado medidas, se han aprobado distintas normas que aún teniendo todos los límites,
en la municipalidad, el intendente Isa ha estado desarrollando una política pérfida contra las mujeres. Los domicilios seguros que está impulsando ahora, que dice que quiere visibilizar el problema de la violencia de género, en realidad los quiere utilizar como una mascarada sobre esta política, para ocultar esta política pérfida contra las mujeres. Entonces, la ordenanza que se apruebe hoy, defendemos estos puntos que acabo de explicar. De ninguna manera creemos que, dejándolas en manos del Ejecutivo Municipal, puedan cumplirse. Ya ha demostrado que no cumplió una ordenanza fundamental. Y es necesario en este sentido que se conforme una comisión integrada por mujeres, luchadoras de los derechos de las mujeres, por organismos de derechos humanos, que tengan poder de veto sobre los aspectos negativos o aquellos aspectos que directamente se contrapongan a esta ordenanza. De otro modo no va a avanzar ninguna iniciativa a favor de las mujeres. Para finalizar, quisiera señalar que acá, miren, los hogares refugio, de acuerdo a la ordenanza aprobada por este Consejo, en ningún artículo establece que iban a ser públicos. Al contrario, cuando nosotros le preguntamos a la referente del área de la mujer, la señora Nioy, cómo funcionaban los hogares refugio, dónde estaban, ella misma dijo: no podemos decir porque tiene que ser secreto y está bien, hay que preservar a la víctima. Después señalaron que no se pusieron en práctica los hogares refugio porque no había presupuesto. Ella misma reivindicó que es una muy buena medida que se estuvo aplicando en Chile incluso, pero que acá no se cuenta con el presupuesto. Y acá hay que tener en cuenta la prioridad política, porque si estamos en una situación de emergencia hay que destinar los recursos necesarios para resolver este problema, o vamos a estar atajándonos en función de que no hay mucho dinero para gastar. Si acá ISA, de acuerdo al informe de las cuentas municipales, se ha atrevido a gastar 40 millones de pesos para publicidad, entonces quiere decir que esos recursos están a su disposición, a su orden, están de acuerdo a sus criterios. Entonces sí hay recursos. Por eso nosotros creemos que hay que establecer la prioridad y de acuerdo a eso se definirán los recursos necesarios para su funcionamiento. Nada más, gracias. Gracias, presidente. Bueno, en función de esta polémica que se ha establecido, quisiera plantear que acá ya hay una ordenanza. Nosotros somos los más defensores de las medidas que contribuyan a mejorar la vida de las mujeres. Hay una ordenanza. Con las medidas de domicilios seguros, lo que se pretende es desconocer la existencia de esta ordenanza y desandar esta medida que, incluso teniendo todos los límites, significaría una contribución si es que se la pusiera en práctica. Se está diciendo que son mejores los hogares de refugio, se está diciendo que son mejores los domicilios seguros, pero acá nunca se ha implementado, no se ha hecho una experiencia con el establecimiento de los hogares de refugio. Hay informes de profesionales que señalan que con este mecanismo los casos de violencia han tenido resultados favorables incluso para las mujeres. Entonces, primero, que se ponga en práctica, impulsemos lo que ya está aprobado y que de esa manera vamos a una experiencia. Pero no estamos de acuerdo en que acá se oculte que no se hizo lo que acá en el Consejo Deliberante se aprobó, que es la ordenanza de hogares de refugio, en nombre de que hay otra medida que está desarrollándose y que incluso plantea todas estas irregularidades. Yo quisiera llamar la atención. En los domicilios seguros va a haber familias que alberguen a víctimas, pero que no van a contar con la seguridad, cuando ellos también pueden poner en peligro su vida frente a que el golpeador detecte dónde estaría la víctima. Entonces esto es algo muy importante, pero de fondo el problema es acá que
no se quiere garantizar el presupuesto necesario para que funcionen los hogares refugios. Acá se señaló que se necesita una buena cantidad de presupuesto. Bueno, evidentemente no se quiere garantizar porque esta no es la orientación del intendente Isa y tampoco la orientación del gobernador Urtubey. Acá es evidente que solo la organización de las mujeres va a contribuir a imponer, porque no va a quedar otra que el movimiento de mujeres tenga que imponer los reclamos que estamos planteando a las mujeres. Tenemos un encuentro de mujeres que se va a realizar en unos días nada más y que tiene que ser el escenario desde nuestro punto de vista para que las mujeres hagamos escuchar la voz de las salteñas, para reclamar el fin de la violencia hacia las mujeres y para reclamar un verdadero programa, no un programa declarativo, sino un programa concreto. Por eso es que nosotros elaboramos este dictamen y defendemos que se lo resuelva en estos momentos, defendemos que se vote en estos momentos. Gracias.